Hola, buenos días. Gracias por estar conectados del otro lado y por streaming. Hoy tenemos una capacitación que va a abordar el tema de las estadísticas. Nada escapa a las estadísticas. Está a cargo de Claudia Daniel. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET. Bueno, los dejo ya con Claudia y ojalá disfruten. A eso de las 11 vamos a hacer un corte. Gracias. Bueno, buenos días a todos allá del otro lado. Primero agradecerles por el interés en participar en el curso. Esperemos que podamos discutir algunas cosas bastante naturalizadas sobre las estadísticas y que bueno, podamos hacer viable el intercambio, las preguntas, las cuestiones que quieran plantear. Por favor, siéntanse libres para intervenir. Mediados por la tecnología vamos a poder resolverlo. Bueno, este curso se llama Nada escapa a las estadísticas. Un poco circularon algunas preguntitas que me interesaba hacerles para conocer qué interés tenían ustedes y qué posición tenían respecto de las estadísticas que recibimos diariamente, ¿no? Porque estamos continuamente interpelados por un montón de cifras, estadísticas, números que se citan en los medios de comunicación, en la política, en muchos universos, muchos ámbitos, en el trabajo. Muchos de ustedes posiblemente trabajen con estadísticas y bueno, hicimos como una especie de preguntas para que nos cuenten qué relación tenían ustedes con las estadísticas. Bueno, y llamativamente un poco aparecen estas cuestiones, ¿no? Ustedes escribieron que no siempre creen en las estadísticas que reciben, que tienen entre una confianza moderada, parcial en las estadísticas. Muchos se fían más de aquellas estadísticas que vienen del campo científico, ¿no? Que tienen una autoridad científica detrás, hechas por un instituto, un laboratorio o algún referente de la ciencia, y no tanto por aquellas que circulan en los medios masivos de comunicación, ¿no? Como que pueden ser más sospechadas de tendenciosas. Algunos de ustedes también plantearon la cuestión de los usos, ¿no? De qué se hace con las estadísticas. Bueno, son herramientas persuasivas, por ejemplo, plantearon también, ¿no? Bueno, intentan convencer al otro, entonces son utilizadas y ahí puede darse casos incluso de manipulaciones o malas intenciones. Bueno, más que trabajar la cuestión de cómo la intención posterior, de cómo se aplican las estadísticas, nosotros vamos a tratar de pensar a las estadísticas como, desde las ciencias naturales, desde las ciencias sociales, pensarlas como objetos sociales. Entonces vamos a ver, bueno, cómo inciden otros factores, no solo en las interpretaciones que habilitan las estadísticas, sino en los modos de producción de esas estadísticas. Después también dijeron, bueno, hay algunas estadísticas que las que creo más y otras menos, pero depende de lo que dicen, lo que cuentan esas estadísticas, ¿no? Si están acorde a la realidad o no. Bueno, y también ahí hay una tensión respecto, bueno, ¿cuál es la realidad próxima a mi vida cotidiana, la realidad en general? ¿Cómo aprendo yo esa realidad, esa totalidad, si la interpreto de una manera, bajo qué lentes, ¿no? A través de qué lentes? Pero bueno, ese ajuste entre estadística y realidad también parece que es algo que hace descreer o no en la estadística. Y por otro lado, aparecen otros actores también en lo que ustedes estuvieron contándonos, que es ciertas organizaciones que pueden ser más o menos creíbles, ¿no? Los organismos internacionales, como del estilo UNICEF, que podrían ser referentes más creíbles o más merecedores de confianza que otros, ¿no? La verdad es que en general, digamos, esto refleja un poco la actitud general que la gente tiene sobre las estadísticas, ¿no? Hay como una especie de oscilación entre, digamos, podemos pensar en dos extremos, dos polos, o la credulidad extrema, digamos, creo en todo número que me presentan, que me muestran en cualquier estadística, o la desconfianza total. Digamos, dentro de estos dos extremos puede haber posiciones diferentes, gradientes, respecto de cómo cada uno se ubica en relación a la información estadística. Pero bueno, ¿qué hace que nosotros creamos más en unas estadísticas que en otras? Digamos, ¿por qué elegimos ciertos números y desechamos otros, ¿no? ¿Qué factores intervienen en que elijamos confiar en unas estadísticas y no en otras?
¿las estadísticas tienen buena o mala reputación? Digamos, estas son un poco las preguntas que me llevaron a mí a desarrollar mis investigaciones en el área de ciencias sociales, ¿no? Hace más de 10 años que yo vengo trabajando con una historia social de las estadísticas, integrándome a una serie de, digamos, una línea de trabajo que está abierta hace varias décadas, que es la sociología de la cuantificación, o la sociopolítica de las estadísticas, que bueno, que tiene una escuela muy importante en Francia, otra más del lado americano, anglosajón, y está, digamos, está avanzando bastante en Latinoamérica, ¿no? Con investigaciones de colegas de Brasil, de México, incluso acá en la Argentina, desde la historia y desde la sociología. Y también la antropología, digamos, la antropología también está interviniendo en este terreno, en estas temáticas. Te decía que la actitud general es, digamos, un poco de ser desconfiado de las estadísticas, y eso tiene que ver también con que hay mucho desconocimiento acerca de la naturaleza de las estadísticas. Pero esta desconfianza que podemos caracterizar hoy como muy, muy común no es nueva, sino que acompaña la estadística hace muchos años. Les tengo acá para mostrar un libro que fue bestseller en el año 1954. Esta es la tapa, ¿no? Cómo mentir con estadísticas, se llama el libro. Bueno, este es un libro bastante irónico del autor, que es una especie de manual para llamar la atención de los desprevenidos, ¿no? Como para alertar a la gente, a los lectores, respecto a cómo pueden manipular o sesgar intencionalmente las estadísticas. Bueno, este es un libro que junto, por ejemplo, a El Señor de los Anillos de Tolkien fue un bestseller en el año 54, se publicaron en paralelo. Y fíjense la cantidad de ventas que tuvo. O sea, hay como una actitud ya desde mediados del siglo pasado, una actitud bastante de desconfianza de las estadísticas, y ya este autor, Darrell Huff, planteaba, bueno, hay que alertar a los lectores que tienen que saber leer e interpretar las estadísticas, ¿no? Es una especie de manual de cómo hacer o cómo nos engañan las personas cuando publican estadísticas. También les traía, digamos, una frase que es todavía anterior, que es que se le atribuye a Mark Twain sobre las estadísticas, ¿no? Se dice que hay 3 tipos de mentiras: mentiras, malditas mentiras y estadísticas. Bueno, esto es, digamos, lo controversial, digamos, de las estadísticas en el espacio público, ¿no? Porque al mismo tiempo que estamos todo el tiempo escuchando referencias o citas o alusiones a números y estadísticas, nunca estamos del todo convencidos respecto a la veracidad de esas cifras. Bueno, incluso ahora tenemos gente que se dedica justamente a chequear lo que los políticos dicen sobre estadísticas, y eso se remite, se respalda en una fuente real o no. La idea es empezar, digamos, si nosotros tenemos muy naturalizado pensar a través de estadísticas, digamos, si la forma de razonamiento estadístico es tan generalizada y la tenemos tan naturalizado, un buen primer paso es recuperar las estadísticas en términos históricos, hacer un recorrido histórico respecto de cómo se desarrollaron, cómo evolucionaron las estadísticas, para entenderlas un poquito mejor. Digamos, la historia es una herramienta muy potente en ese sentido para los sociólogos, por ejemplo, para la necesidad de desnaturalizar aquellas concepciones del sentido común. Digamos, cuando algo está muy arraigado en el sentido común, tiene que ver con que, digamos, desconocemos en algún punto, olvidamos su génesis social. La historia nos permite volver hacia atrás para encontrarnos con esos momentos donde algo no estaba establecido, sino estaba luchando, intentando establecerse como un discurso de verdad, en este caso como un saber. Entonces, lo primero que los invito es a hacer un recorrido histórico y sobre la evolución de las estadísticas, y después vamos a trabajar más el rol social, el carácter político de las estadísticas en las sociedades contemporáneas. Así que vamos a hacer hasta la primera mitad, hasta el primer corte, un repaso histórico, y la segunda mitad vamos a abrir más la discusión a otras temáticas de la actualidad. Bueno, como les contaba, todas esas investigaciones que se vienen haciendo desde hace
unas cuantas décadas en el campo científico nos permiten conocer la génesis de la estadística hoy, ¿no? Nos permiten saber cuál fue su surgimiento histórico y cómo fue evolucionando, ¿no? La estadística la entendemos en los dos sentidos, ¿no? Como una disciplina académica, la que sabemos, ustedes mencionaron, la existencia de la estadística descriptiva y la estadística inferencial. También tenemos la estadística como conjunto de informaciones, ¿no? Como datos presentados a través de números. Entonces vamos a trabajar con esas dos líneas, porque lo que muestra la historia y las investigaciones históricas es que existían distintas acepciones del término estadística. O sea, hubo un desplazamiento del sentido del significado del término estadística. Primero se asoció a la descripción general de los estados, estadística, la palabra estadística tiene, ¿no?, la raíz estado, y ese significado finalmente fue suplantado, reemplazado por la descripción cifrada de las sociedades. Este deslizamiento tiene que ver con los diferentes sentidos de la palabra estadística, tiene que ver con tradiciones intelectuales diferentes. Una primera tradición que es del siglo XVII es la tradición inglesa de la aritmética política, ¿no? Se trata, digamos, de aficionados que en el siglo XVII en Inglaterra ya comenzaron a recopilar información y a trazar tablas numéricas, por ejemplo, respecto de la mortalidad. Entonces ahí teníamos a John Graunt y a William Petty en el PowerPoint, que son como los pioneros que empiezan a recolectar por motus propio estas estadísticas de mortandad, también con un enfoque, digamos, o un interés en resolver problemas públicos, ¿no? Entonces aparece el enfoque cuantitativo asociado a la resolución de problemas de política pública. La perspectiva que comparten estos aficionados es la del reformismo social, digamos. Intentan buscar las causas de ciertos problemas sociales para informar, robustecer las iniciativas de las decisiones públicas, de políticas. Una segunda tradición viene de Alemania, que es el término Statistik, ¿no?, que es totalmente diferente. Digamos, para la tradición alemana, Statistik significa ciencia de Estado, o aquello relativo al Estado. Entonces, era una expresión que se usaba corrientemente también en el siglo XVII, en los principados germanos, para hacer referencia al cuerpo de conocimientos que se generaba a partir de la acción de gobierno. Entonces, era el conocimiento que caracterizaba al Estado, no el que necesariamente producía el Estado. Para los alemanes se trataba, digamos, la Statistik se trataba de un estudio comparado entre estados. Eran hechos sobre los estados, pero no necesariamente estaban asociados a números. Tenían tablas, por ejemplo, cada una de las columnas representaba un estado y cada una de las filas una característica. Y las celdas donde cruce entre columnas y filas se cargaban con expresiones verbales, no con números como conocemos hoy. Entonces, esas tablas, digamos, caracterizaban a los estados y permitían compararlos entre sí. También en Alemania se desarrolla, digamos, desde el punto de vista académico, lecciones universitarias. Por eso cité a Hermann Körning ahí en la filmina, porque bueno, es quien enseña estadística en las universidades. Pero como vemos, por ahora son dos tradiciones diferentes: la aritmética política, muy ligada a la cuantificación, y la estadística alemana, que no todavía tiene un carácter numérico. Estas dos tradiciones se van a encontrar en el siglo XVIII y va a prevalecer justamente se va a imponer la acepción de los aritméticos políticos, ¿no? Entonces va a tener más que ver con una técnica de orden matemático. Se empieza progresivamente a cuantificar también la estadística alemana. En el siglo XVIII, en las primeras 3 décadas del en el siglo XIX, la estadística inglesa crece muchísimo, digamos, se crean las primeras oficinas, aparece el movimiento estadístico inglés de la Inglaterra victoriana y se generan un montón de estadísticas. Se fundan las sociedades de estadística, por ejemplo. Este es el logo que le muestro acá. Es el logo de la Royal Statistical Society of London, que es de 1834, es de las primeras sociedades estadísticas, ¿no?
Es curioso, si ustedes tienen la imagen, ven la imagen del logo, es como una especie de manojo de un árbol apretado con un lazo que tiene una consigna en latín. Bueno, lo que dice ahí tiene que ver con que una expresión similar a separar la paja del trigo, ¿no? Acá la estadística, nosotros presentamos los números y los otros son los que se van a encargar de interpretarlos. Digamos, el examen de esos números depende de otros. Esto expresa la intención de las sociedades estadísticas, ¿no? Solo recopilar datos numéricos, ¿no? Los datos crudos sin opiniones, y poner esos datos a disposición de otros intelectuales, otros políticos que interpreten esos datos. Esta es la concepción de la época de principios del siglo XIX, donde, digamos, el objetivo es producir información útil acerca de la sociedad y no tanto desarrollar instrumentos matemáticos como conocemos hoy, ¿no? de coeficientes, inferencias, las probabilidades. ¿Por qué? Las probabilidades tienen origen en otra de las tradiciones, que es la francesa, ¿no? Aquí en la tradición francesa aparece la estadística con la idea de un método, ¿no? Aplicable a distintas ciencias empíricas. Entonces, justamente la teoría de las probabilidades nace en la tradición intelectual francesa y sus primeras aplicaciones se hacen en el campo de la astronomía, justamente para los astrónomos preocupados por los errores de medición de la ubicación de los astros, según de dónde se mire, qué astrónomos, había diferentes medidas, ¿no? de diferentes posicionamientos, entonces se desarrolla ahí cómo hacer una medición lo más precisa posible, ¿no? Cómo evitar errores de medición y cómo alcanzar la mayor exactitud posible. Entonces, quien escribió sobre teoría de las probabilidades, uno de los primeros fue Laplace, y después esto se trasladó a las ciencias del hombre, a las ciencias humanas, por otro astrónomo, pero que venía de Bélgica, que se llama Adolphe Quetelet, que él va a trasladar el uso de estos métodos a las cuestiones de orden social y humano, convencido de que se pueden descubrir leyes estadísticas de los fenómenos humanos. Entonces usó estas nociones para encontrar, digamos, cuáles eran las leyes estadísticas que regían los fenómenos de orden social. Una de las cosas que hizo Quetelet fue, por ejemplo, tomar referencias, datos sobre las alturas y la contextura física de los conscriptos en el ejército para saber cuáles eran para encontrar al hombre medio, el tipo medio de hombre, ¿no? Encontrar el valor promedio de cómo sería el hombre típico europeo. Entonces, las medidas que él desarrolla son más medidas de orden de la normalidad, los puntos medios, ¿no? Se asociaba a la construcción de este hombre medio con la idea de normal y lo normal con lo bueno. Entonces, estaba esa idea en sus trabajos. Entonces, hoy en día la estadística es una disciplina dedicada al análisis cuantitativo de datos que se aplica en un montón de ciencias, pero tienen, como les contaba, esas tres raíces, esas tres tradiciones intelectuales. Los investigadores que trabajan estos temas de historia de las estadísticas señalaron justamente que se pueden asignar 3 etapas, que yo se las enumero para que ustedes tengan una idea también de lo antiguo que es este trabajo de cuantificar, ¿no? Una primera etapa es la era protoestadística, desde el siglo XVIII a principios del siglo XIX, que se caracteriza por mostrar registros incompletos, intentos de los aficionados, nada demasiado sistemático, y por no circular demasiado públicamente. No hay una publicitación de las cifras. Digamos, la impresión de cifras y la publicitación de las cifras de los estados va a caracterizar a la segunda etapa, que es la era estadística, que empieza a comienzos del siglo XIX y la podemos ubicar hasta principios del siglo XX. Entonces, esto es lo que muchos autores, esta etapa se inicia alrededor de las primeras décadas de 1800 con lo que se llamó la era del entusiasmo. Así como en Inglaterra yo les conté que en la etapa victoriana se producían y recolectaban un montón de estadísticas y estaban estas sociedades científicas, bueno, muchos estados empezaron a producir estadísticas, ¿no? Empezaron a generar, a establecer las oficinas dedicadas exclusivamente a producir estadísticas.
Entonces, un poco la idea de la era del entusiasmo es destacar, mostrar este ímpetu por cuantificar muchos aspectos de la sociedad, ¿no? Sobre todo aquellos aspectos considerados más problemáticos. O sea, ¿qué le interesaba contar al Estado francés o al Estado alemán o al inglés a principios del siglo XIX? Justamente cuestiones como el crimen, las enfermedades, la mortandad, la mortalidad, la salud, las enfermedades de la población, ¿no? Esto fue lo que se llamaron las estadísticas morales, ¿no? Esta idea de cuantificar aquellos aspectos problemáticos, entendidos también como fenómenos desviados, que se desvían de la norma de una sociedad, ¿no? Fenómenos que generan un problema para esas sociedades. Entonces, esta segunda etapa se caracteriza justamente por una luz de números impresos, ¿no? Se publicitan esas cifras, circulan y están ligadas a los problemas que genera los procesos de industrialización y de urbanización. La última etapa es la segunda era estadística que aparece en pantalla, es la del siglo XX, digamos, en la era más moderna, donde se empiezan a desarrollar los índices de salario y precios que manipulamos hoy en día, que conocemos, las cuentas nacionales, y a mediados del siglo XX se da una revolución tecnológica, sobre todo, que posibilita mecanizar la tarea de recopilar cifras y, digamos, multiplica la cantidad de resultados o de estadísticas que se pueden generar. Entonces, bueno, sobre todo el país como característico de esta revolución estadística es Estados Unidos, por todas las series de indicadores y desarrollos que se realizan desde este país, la aparición de las cuentas nacionales por las cuales se miden el ingreso y el ingreso per cápita de los países, las estadísticas de tipo de los índices de precios, cómo empiezan a florecer en todos los países. También el uso de nuevas técnicas, ¿no? El muestreo, ¿no? El muestreo probabilístico se empieza a utilizar sobre todo después de la década del 30 en adelante y más bien en la segunda posguerra. Se expande por varios países capitalistas centrales. Porque también, por más que la teoría del muestreo tenga unos años, las primeras teorías son más del siglo XIX, pero recién tienen éxito y la gente, los estadísticos adquieren confianza en el uso de esta herramienta a mediados del siglo XX. Y a partir de ahí, bueno, se utilizan para múltiples cuestiones, incluso vemos hoy las encuestas, podemos pensar en las encuestas que se hicieron en estos días en la Argentina de intención de voto que utilizan esta técnica de muestreo, distintas técnicas de muestreo, ¿no? La técnica terminó reemplazando lo que serían los censos exhaustivos. Bueno, también tenemos diferencias entre los censos modernos y los censos premodernos, porque en realidad, si uno se pone a mirar hacia atrás, los historiadores encontraron que incluso en las sociedades antiguas se hacían censos. En Grecia y en Roma se llevaba un registro de personas y de la propiedad. Sin embargo, por ejemplo, en Roma ese era un registro de ciudadanos adultos, solo hombres, o sea, un registro de masculinos y su propiedad. ¿Qué finalidad tenía llevar estos registros? Bueno, por ejemplo, determinar derechos, ¿no? Determinar estatus político, quiénes eran ciudadanos, determinar cómo distribuir las obligaciones militares o cómo distribuir los impuestos. Entonces, los censos premodernos están más ligados a estos fines, ¿no? Extraer impuestos, reclutar para la organización, reclutar conscriptos al servicio militar y vigilar un poco la comunidad. Se trataba justamente más de un instrumento de control social. Los censos modernos, en cambio, van a tener que desprenderse de todo de esa idea de control para ser más exitosos en su realización. Podemos ver algunos, contraponiendo los censos modernos contra los premodernos, los que se empiezan a hacer, en los censos modernos del siglo XIX con los censos premodernos de la antigüedad.
Por un lado, el censo moderno es una enumeración completa de toda la población de una nación. En cambio, los premodernos se limitaban a ciertos grupos, ¿no? Como yo les conté recién, a hombres de cierta edad o cierta clase, eran menos inclusivos. Por otro lado, tenemos el alcance de los censos modernos. Bueno, los censos modernos registran a individuos, no cuentan individuos, por lo tanto, proveen una información a nivel individual. En cambio, hasta comienzos del siglo XIX, antes, era la unidad de registro de los censos era más que nada la familia, el hogar. Nosotros hoy en los censos también podemos reconstruir los hogares y las familias, pero las preguntas, el fichado, el volcado de la información en la cédula se hace a nivel individual también, que esto no tenían los censos anteriores. Después, el censo moderno es una enumeración de la población en un tiempo fijo, estable, un día, algunos se hacían en 2 o 3 días, los primeros censos del siglo XIX en la Argentina llevaban más de un día porque era difícil trasladarse en el territorio, era muy extenso y no siempre se podía recopilar todo en un mismo momento, pero en todo caso era una enumeración en un tiempo fijo. En cambio, los censos premodernos eran más que nada un registro continuo, se hacían continuamente, se llamaban planillas y se actualizaban las planillas. La última gran diferencia es que los censos modernos se publicitan, son datos que están a uso público, que circulan desde el siglo XIX, y en cambio los censos premodernos permanecían en las manos, digamos, de los poderosos, del soberano. Hoy en día es muy importante separar las cuestiones impositivas y estas cuestiones relacionadas con la conscripción militar para los fines estadísticos, ¿no? Porque no podían haber sido exitosos, no se podían haber expandido los censos si no se desprendían de estas ideas, ¿no? ¿Por qué? Porque esto generaba mucha desconfianza y reticencia. La gente en general, si sabía que podían reclutarla para el servicio militar, digamos, trataba de evadir ser registrada por los censos. Entonces, el Estado se vio ante la necesidad de separar esto, muy claro, los fines estadísticos de los relevamientos censales. Digamos, los relevamientos censales hoy en día no se pueden utilizar esa información con fines impositivos, no se puede utilizar esa información más que para digamos, conocer a la población y poder caracterizarla y describir la población de un territorio, de un Estado. Los Estados también tuvieron que reglamentar la confidencialidad de los datos, ¿no? Justamente para que la población se vaya generando en la población algo que es muy difícil, que es la confianza en brindar información. Entonces, esta separación entre censo y vigilancia es lo que hizo posible abrir a las poblaciones a que dieran su información al censista. El censo moderno también tiene otra particularidad que se basa en la cooperación, entonces requiere de ese lazo de confianza, porque si no, justamente es difícil llevar adelante un censo. Y esto lo supieron muy bien los estadounidenses, que llevan censos regulares desde 1790, que fue el primero. Fue los pocos países que pudieron llevar una regularidad de cada 10 años, ¿no? Como lo plantea su constitución. Bueno, una pregunta interesante es pensar, bueno, pero ¿por qué los estados empezaron a producir este tipo de estadísticas demográficas, sobre la población, estadísticas económicas, sociales? Y les traigo acá una frase de Engel que es muy, muy interesante, ¿no? Porque nos podemos sentir identificados con ella aún cuando es de 1862, esta frase de una obra publicada en 1862, que dice que la investigación estadística acompaña al individuo durante toda su existencia terrenal. Tiene en cuenta el nacimiento del individuo, su bautismo, sus vacunas, su educación y desarrollo. Tiene en cuenta si se casa, cuándo lo hace. Las estadísticas lo siguen cuando las cosas le van bien y también cuando le van mal. Las estadísticas abandonan a un hombre solo después de su muerte, después de haber determinado la edad precisa del individuo en su deceso y consignado las causas que determinaron su fin. Bueno, es justamente todo lo que hicieron las instituciones estadísticas del siglo XIX y siguen haciendo hoy, es que naciera este nuevo tipo de hombre, ¿no? El hombre cuya esencia parecía estar representada en el papel por miles y miles de números. Como les adelantaba cuando traje el ejemplo de Estados Unidos, que lleva censos desde 1790,
hay un interés en realizar censos que está ligado a la Constitución, ¿no? De cómo se formó ese país y cómo se establecieron las democracias representativas. Bueno, las investigaciones estadísticas también se desarrollaron porque los censos eran la base que designaba la Constitución, a partir de la cual se forman las cámaras de diputados en los parlamentos, ¿no? En el sistema representativo liberal. Entonces, Estados Unidos fue la primera nación justamente en establecer censos regulares porque en esta información sobre cómo se distribuía la población entre los estados es que se apoyaba la distribución de la representación política. Entonces hay una proporción que se establece de acuerdo a la cantidad de población. Los estados más populosos llevan más representantes al Congreso, los menos populosos llevan menos. Entonces esta necesidad de actualizar la composición de la Cámara de Diputados hacía que sea muy importante, que fuera muy importante en Estados Unidos hacer un censo. No se dejaba pasar, digamos, el tiempo y se repetía sistemáticamente cada 10 años. Entonces, el censo sirvió, digamos, para estos líderes, los padres fundadores en Estados Unidos, para estos liberales, el censo sirvió para establecer una regla de cómo prorratear la representación política, cómo distribuir la representación política y poner una regla objetiva externa, digamos, de acuerdo a la población que medía, que establecía el censo. Sin embargo, bueno, esto también traía algunos conflictos, trajo algunos conflictos a lo largo de todo el siglo XIX y el siglo XX, porque justamente la composición, la población norteamericana es muy volátil, se mostraba muy cambiante, era un país como el nuestro también con mucha recepción de inmigración, esto hacía que cambiara mucho la distribución de la población. Por ejemplo, algunos, los estudios muestran cómo la población, digamos, el avance hacia el oeste va cambiando también la composición de la población de los estados y la representación política. Además, digamos, otro problema era qué elementos de la población se tomaban en cuenta para distribuir la población. Y en esto se estableció una regla, que es la regla de los 3/5. Porque, como ustedes saben, era una sociedad que tenía basada en la esclavitud. Por lo tanto, un hombre esclavo, un negro, no valía lo mismo que una persona libre. Entonces, en el recuento del censo, el hombre blanco valía 1 y el esclavo 3/5. Y los indios, por ejemplo, no eran reconocidos o tomados en cuenta. Tampoco eran población que es imponible, digamos, quedaban fuera también de la distribución de los impuestos. Entonces, había esta diferenciación entre los 3 grandes elementos de la población: libres, esclavos y población india por estados. Y ahí se calculaba la base para la distribución de los congresales. Esto hacía que también el censo desencadenara problemas políticos, ¿no? por los recursos de las regiones y por la distribución política del poder. Y cada acuerdo, digamos, se tendría que llegar a un compromiso entre los estados a partir de cuál sería la base de distribución. Muchas veces lo que se hacía es para que los estados que no crecían tanto demográficamente no perdieran representantes en el Congreso. Muchas veces lo que se hacía era subir la base. Contar, por ejemplo, los estados más pequeños, no hacerles perder congresales, sino sumar la cantidad de diputados que iban a entrar a formar el Congreso. Entonces se ve una expansión continua, cada vez está formado por más políticos esos congresos. Hasta que, bueno, en algún momento también se discutió y tuvo que frenarse esta continua tendencia a expandir el tamaño del Congreso por los gastos que esto ocasionaba para el Estado. Una cuestión similar también pasó en Argentina, digamos. La Constitución argentina es toma como modelo de los Estados Unidos, y en este sentido también prevé la realización de un censo cada 10 años. Sin embargo, nosotros tenemos censos, el primero es de 1869, el segundo de 1895, el tercero de 1914, y hay un lapso muy largo que es el 1947 recién. Pasan 33 años hasta el cuarto censo. Si ustedes miran esta tabla,
Esto es una tabla que toma en cuenta los censos realizados hasta la primera mitad del siglo XX en América. Argentina recién había realizado 3 hasta la década del 40. O sea, había sido uno de los primeros que había empezado a hacer censos en relación a otros países de la región, y sin embargo había podido realizar solo 3. Y estaba muy por detrás de otros países. Miren, por ejemplo, Chile ya había iniciado también en el siglo XIX a hacer censos, pero ya había realizado 11. Bueno, ni que hablar de Estados Unidos, porque es desde 1790 que realiza censos decenales. Pero si uno compara los países, estaba muy por detrás de lo que habían podido lograr otros países de la región. Esto fue ¿por qué este retraso en la realización de los censos? ¿Por qué esta interrupción o no falta de constancia, aun cuando estaba el precepto constitucional de hacer censos cada 10 años, ¿no? Esta fue una de las preguntas que se hizo un historiador, también investigador del CONICET, que se llama Hernán González Bollo, y él encontró, alguna relación entre estos retrasos en la realización de los censos. Y explica estos retrasos por los bloqueos o los frenos que ciertas provincias ponen en el Senado para no sancionar la ley que establece la realización del censo. Él encuentra que algunas provincias, demográficamente más perjudicadas, establecían una especie de veto en el Senado para dar marcha atrás cuando se presentaban proyectos de realización del censo. Yo les conté que entre 1914 y 1947 no se hicieron censos en la Argentina, bueno, pero hubo un montón de iniciativas parlamentarias para que se realicen estos censos y muchas de ellas no llegaron a ser efectivas, a sancionarse. Bueno, entonces lo que este historiador encontró es que justamente como el sistema de representación proporcional de los diputados se basaba en la cantidad de población de las provincias, algunas provincias se vieron más beneficiadas, sobre todo las del litoral, Buenos Aires, Santa Fe, por la propia composición demográfica y la recepción de inmigración, se veían más beneficiadas porque continuamente aumentaba su población y continuamente esto lo podía hacer ganar lugares, posiciones en bancas en el Congreso. Y otras provincias que no tenían tal dinamismo demográfico se veían perjudicadas por esta regla. Incluso hay una cuestión con los territorios nacionales, porque también se establecía que un territorio nacional pasaba a provincia a partir de determinada cantidad de población y esto le daba el derecho a tener representantes en el Congreso. Entonces, muchas veces provincias ya establecidas perdían frente a territorios nacionales que se empezaban a poblar y podían ganar este estatuto de provincia. O sea, si se dejaba estable la cantidad de representantes políticos, que una provincia ganara más diputados significaba necesariamente que otra las restara. Entonces, una solución de compromiso, también como en Estados Unidos, fue aumentar la cantidad total de diputados en el Congreso. De esta manera se pudieron salvar algunas tensiones, algunos obstáculos políticos. Sin embargo, también esto tiene un límite, ¿no? Porque no se puede aumentar indefinidamente la representación, la composición de la Cámara de Diputados. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles provincias veían esta amenaza de perder la representación? Por ejemplo, Jujuy, La Rioja, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero. En muchas ocasiones se pusieron al recuento de habitantes por esto, ¿no? Por esta situación. Otras se vieron más beneficiadas. Bueno, les mencioné a la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, la ciudad capital, justamente porque estaban beneficiadas por el saldo migratorio, ¿no? Entonces, la urbanización acelerada también del litoral y el crecimiento demográfico de algunos territorios nacionales planteaban estas cuestiones. Esto, muestra un poco también que lo que parece un recuento, de población, para describir una población, tiene en algún punto una dimensión política, ¿no? Hay intereses políticos que están ligados al nacimiento,
al uso o a la aplicación de censos en la era moderna, ¿no? Por los estados. Entonces, a través del censo se expresaba una relación conflictiva entre los estados miembros y el poder central, ¿no? También en el censo aparecen estas cuestiones. Otra cuestión, digamos, tiene que ver con el desarrollo de las estadísticas y el propio desarrollo o evolución histórica del capitalismo, digamos. Hay como alguna hermandad, uno puede emparentar el desarrollo de las estadísticas con la economía doméstica, por ejemplo, a través de lo que es la contabilidad, digamos. La definición de capitalismo clásica, weberiana, de la búsqueda del lucro racional a través de la inversión, ¿no? La actitud del capitalista, del burgués capitalista, que desarrolla esta búsqueda de expandir sus negocios a través del lucro racional, tiene como uno de sus instrumentos básicos la contabilidad. Digamos, su empresa la lleva a través de una contabilidad. Las estadísticas vendrían a ser algo muy parecido a nivel del país, digamos. En vez de una empresa personal, la contabilidad del país, por ejemplo, se puede expresar en el saldo entre la inmigración y entre la exportación y la importación, ¿no? Las tablas de importación y exportación de los países, por ejemplo, miren este gráfico. Es del siglo XVIII y muestra las importaciones y las exportaciones de Inglaterra hacia Estados Unidos entre los años 1770 y 1782 y muestra el balance a favor o en contra de Inglaterra, ¿no? Una línea más rosada es la línea de las exportaciones y la línea amarillita es la línea de las importaciones desde América. Esto está hecho desde el punto de vista de Inglaterra, ¿no? Entonces, esta idea de un balance entre lo que un país, un estado comercializa, exporta y aquello que necesita importar, es como llevar la contabilidad de los gastos y los ingresos de una unidad incluso doméstica, ¿no? De una unidad empresaria doméstica. Entonces, hay cierta relación entre el desarrollo de la estadística y el desarrollo de la conducta racional capitalista propia del capitalista, ¿no? Hay estudios muy interesantes sobre esta forma de organización metódica que se establece en la contabilidad individual y cómo esto aparece en la contabilidad de los estados, ¿no? Cómo se reproduce a nivel de los estados. Bueno, una tercera institución muy importante de la modernidad es la ciencia, ¿no? Como todos sabemos. Bueno, acá también aparece la relación con las estadísticas y la cuantificación, ya que la estadística pasa a ser uno de los recursos más importantes, más potentes, con los que los científicos tratan de explicar los fenómenos naturales y sociales, ¿no? La estadística se ve como un instrumento de prueba de hechos científicos. Entonces, ahí también la ciencia, los desarrollos de la ciencia también contribuyeron a impulsar la cuantificación. La matemática, digamos, es un paradigma de pensamiento, de razonamiento riguroso e impersonal. Entonces, todo, digamos, la matemática aplicada a la ciencia, los números, las pesos, las medidas, digamos, medir es hacer ciencia, ¿no? En algún punto es muy importante medir dentro de la actividad científica. En las ciencias sociales, por ejemplo, tenemos la referencia, digamos, de la sociología, que es, digamos, mi área de formación. Tenemos cómo, digamos, se lleva la medición de las ciencias naturales tan desarrolladas en las ciencias naturales a las ciencias sociales. Entonces, hay la obra de Durkheim, que es el suicidio, trabaja justamente con toda una serie de estadísticas, tomando a la estadística como una herramienta muy importante para fundar la sociología, ¿no? La idea de que aparece, digamos, él establece una nueva ciencia que se ocupa de explicar y entender el hecho social, ese hecho social que define y lo diferencia de otros hechos naturales y otros hechos de tipo psicológicos, que define a la sociología, tiene que ser tratado como cosa. ¿Y cómo puedo tratar
a los hechos sociales es a partir de un método cuantitativo, las estadísticas. Entonces, Durkheim, uno de sus libros más famosos, que se llama El suicidio, analiza un fenómeno justamente tan personal y tan en apariencia individual como el suicidio, a partir de una serie de estadísticas, y encuentra, digamos, los factores sociales que explicarían el aumento de las tendencias al suicidio en una sociedad, el aumento o su disminución, ¿no? Entonces, por ejemplo, él plantea que es la integración social la que mejor explica la menor cantidad de suicidios entre los casados y los católicos en los países, ¿no? Acá compara cifras de suicidios con otras cifras de otro tipo de muerte a lo largo de los años, entre 1841 y 1846, pero también utiliza las estadísticas para comparar entre países, ¿no? Cómo afecta, qué países tienen mayor cantidad de suicidios. El cuadro más pequeño, el cuadro 3, es la cifra de suicidios por millón de habitantes en diferentes países de Europa. Y también analiza las causas del suicidio. Digamos. Lo que quiero mostrar con esto es que pasa a ser una herramienta muy importante, la estadística, para las ciencias sociales, ¿no? Para interpretar y explicar los fenómenos sociales. Entonces, la originalidad, digamos, de las estadísticas es que justamente apelan a dos fuentes de autoridad, digamos, a la ciencia por un lado, digamos, son un discurso que se muestra, digamos, como científico, y también al Estado, ¿no? La segunda fuente de autoridad de la estadística es que son números producidos por los estados. Entonces, siempre está en este momento entre estas dos tipos de legitimaciones. ¿Qué decidían, qué se contaba, digamos? ¿Por qué los estados, seguimos con la pregunta, ¿no? ¿Por qué los estados empezaron a cuantificar? Bueno, una de las cosas más importantes, como por los censos, como les contaba, era la población, ¿no? Los estados de Europa, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Suecia, en Holanda, en Rusia incluso, empezaron a cuantificar sus poblaciones y a comparar, por ejemplo, los habitantes según el territorio, ¿no? La cantidad de habitantes por territorio. Y este es un gráfico muy típico de esta época, donde ya se toman como insumo las informaciones que producen los estados y se compara la población con el territorio y con la cantidad, digamos, con la riqueza. Está asociada la cantidad de población con la cantidad de riqueza. El paradigma más que regía en ese momento es que cuanto más población, más riqueza, significaba mayor riqueza de los estados. Este gráfico se pudo elaborar a partir justamente de que se crearon toda una serie de oficinas en todos estos países para llevar estas estadísticas, ¿no? Estas recopilaciones. Es lo que yo les contaba hace un rato sobre la era del entusiasmo, ¿no? Donde todos los países empezaron a producir sus propias estadísticas. Por eso les traía la frase que todo Estado, feliz o desdichado, fue estadígrafo a su propia manera. ¿Qué significa esto? Que qué contaba cada Estado y quién lo contaba era diferente en cada país, digamos, para sintetizarlo, ¿no? En términos prácticos. Los franceses, por ejemplo, les gustaba contar criminales, digamos. La cuestión de las estadísticas policiales está muy desarrollada en esta época. Los ingleses, en cambio, contaban pobres y los prusianos contaban extranjeros. Digamos, los intereses no quiere decir que no contaban otra cosa. Es una modelizando, es una frase a la que llegó, una síntesis a la que llegó un historiador por los intereses, a qué se dedicaban a contar más o qué interesaban más en estos estados. En todos los casos se tratan de cuestiones que eran consideradas problemáticas para esos estados. Entonces el interés estaba en poder, digamos, gobernar sobre estos problemas, ¿no? Resolver estos problemas. Toda esta serie de oficinas, a su vez, se organizaron de manera diferente, digamos. No es que todas tuvieron un mismo modelo o tipo de organización. Por ejemplo, en Inglaterra, para cada problema en particular se generaba una oficina que recopilaba estadísticas. Entonces, frente a una enfermedad, o una epidemia, o un problema
de mortalidad o incluso sobre la estadística de pobres, se creaba una oficina con ese fin. En cambio, los franceses, al contrario, construyeron un modelo más centralizado. Una única oficina que se ocupaba de todos los temas, de todas las temáticas, de centralizar la información en un solo lugar. En cambio, los ingleses tenían distintas oficinas para cada una generada en función de un problema. Por ejemplo, esta es un estadístico famoso que se llama John Snow, tan famoso que tiene un bar en una esquina de Londres, en su honor, que fue aquel que encontró las causas de la epidemia de cólera que azotaba a Londres en 1854. ¿Qué hizo él? Solamente registrar los lugares donde se moría la gente y volcarlos en un mapa. El mapa que tienen acá en la imagen es un mapa de las calles donde se morían las personas de cólera. Entonces, los puntitos rojos son la cantidad de personas, los lugares donde se moría la gente que él había registrado, y a través de este volcar información en los mapas, pudo descubrir la relación que había entre la calidad del agua y la mortalidad por cólera, por la enfermedad. Es decir, despejó toda una serie de otras causas que estaban, digamos, que eran propias del saber médico de esa época, que se le atribuían de la enfermedad, ¿no? ¿Por qué aparecía esta enfermedad de cólera? Y pudo establecer la relación del cólera con el grado de contaminación del agua. Porque los puntos donde se concentraba mayor cantidad de muertos eran los puntos donde estaban las bombas de agua, focos de agua de muy mala, aguas hervidas de muy mala calidad. Bueno, tal fue así que ayudó, digamos, esta información contribuyó a erradicar la epidemia, a que no se repitieran en estos términos. Por eso los ingleses lo retribuyeron con un bar en una esquina hermosa de Londres. Entonces, bueno, lo particular de esta época es el siglo XIX, justamente es que estas estadísticas, además, que cada estado le interesaba recopilar o que respondían a problemas públicos concretos, se hacían públicas, circulaban, estaban, digamos, disponibles para hacer interpretaciones a aquellos académicos o intelectuales o profesionales que quisieran hacerlo, ¿no? Entonces se discutían en la Academia de Medicina, se trabajaban en muchos otros espacios. Y también, digamos, aquellos más aficionados a las estadísticas empezaron a juntarse, a encontrarse en una serie de espacios o eventos que son los congresos internacionales de estadística. Ahí se encontraban, digamos, no solamente los estadísticos oficiales, sino aquellos estadísticos amateur que estaban interesados en la ciencia estadística, en establecer los hechos numéricos y poder, digamos, comparar entre países también cómo eran las cifras del crimen o el nivel digamos, de mortalidad infantil o por determinadas enfermedades. En estas reuniones de estadísticos, lo que pasaba es que también acordaban una serie de convenciones, por ejemplo, cómo se iban a clasificar las enfermedades, cómo se iban a establecer las causas de muerte de la población, ¿no? Entonces hay clasificaciones hoy canónicas que surgen de estos espacios donde se congregaban los estadísticos europeos. A este movimiento de agrupación y de reunión de estadísticos se llamó, digamos, el proceso de mundialización de las cifras. O sea, hay una tendencia también a la universalización de las estadísticas, ¿no? Siempre la estadística desde los estados nace también en búsqueda de este carácter universal y esta capacidad de comparar internacionalmente. Por eso hoy, digamos, estos intentos de armonización estadística que se dan en la actualidad, por ejemplo en el Mercosur o en la Comunidad Económica Europea, digamos, tienen, si se quiere, su origen en estos estadísticos del siglo XIX que veían como importante reunirse para establecer parámetros comunes, digamos, comparar cómo se medían las cosas en un país y en otro. Entonces, ¿con qué registros se utilizaban? Si la tierra media pobres, bueno, ¿cómo se podían medir en otros países? ¿Cuáles eran los instrumentos y las definiciones que se utilizaban para cuantificar ese problema social?
Bueno, este movimiento se llamó internacionalismo estadístico, ¿no? Y estuvo constituido por este conjunto de eventos. Por un lado, por el desarrollo y la existencia de sociedades estadísticas locales, ¿no? En Londres, en Manchester, en algunos pueblos, incluso en Estados Unidos, en algunas ciudades, Chicago, en algunas ciudades importantes, se generaron sociedades de estadística y entraron en contacto entre sí. Después estaban estos eventos, los congresos internacionales de estadística, que se hicieron entre 1853 y 1876. En estos congresos se encontraban los estadísticos a discutir cómo se establecían parámetros para medir algunas cuestiones. También en estos congresos se daba el intercambio de publicaciones estadísticas, digamos. Era un lugar de encuentro donde los estadísticos intercambiaban lo que publicaban, sus grandes obras, sus grandes recopilaciones de cifras. Los estadísticos en la Argentina, digamos, los estadísticos de fines del siglo XIX, que es un grupo minúsculo, pero que llevan las estadísticas públicas y que hacen los censos desde 1869 hasta principios del siglo XX, tienen relación con estos congresos, tienen alguna serie de participación en algunos eventos puntuales, incluso tienen intercambio de epistolar, digamos, envían cartas con los mayores referentes de estos congresos. O sea que en la Argentina y a través de esta cultura de fines del siglo XIX en la Argentina, ¿no? Esta cultura positivista y una mirada volcada hacia Europa y mucho intercambio con mucho intercambio de publicaciones, de envío de las obras de los estadísticos más importantes de Francia, de Italia incluso. Los estadísticos argentinos, por ejemplo, publicaban sus obras también en francés, justamente para poder ser leídos en Europa, y había intercambio de publicaciones. Entonces hay cierta participación, aunque no desde un lugar, digamos, predominante, claramente, pero sí no eran las figuras que concentraban la atención en estos congresos, pero sí estaban al tanto de todas las convenciones que se establecían en esos congresos. Después podían, digamos, selectivamente adoptar esas reglas de, por ejemplo, de cómo hacer los censos o cómo cuantificar a los extranjeros o cómo hacer una pregunta en el censo, podían tomarlas o no, digamos. Había criterios que ellos seguían y otros que no. Pero sí estaban al tanto de las producciones, de los consensos generados en estas reuniones, donde se debatía y se debatía bastante. De hecho, los congresos internacionales de estadística se interrumpieron justamente por la reticencia o de algunos estados de seguir los parámetros establecidos en estos congresos. O sea, si bien eran congresos que, digamos, donde había representantes oficiales de los distintos países, estadísticos oficiales, en algunos casos aquellas resoluciones que llegaba el Congreso no se aplicaban en esos países. Entonces empezaron algunos países a retirar su participación y hubo algo así como una crisis de este internacionalismo estadístico que se vio continuado por la creación del Instituto Internacional de Estadística, algunos años más tarde, en 1885. Entonces es como esta línea de internacionalismo estadístico la continúa el instituto, donde se siguen, digamos, discutiendo los parámetros de cómo medir, pero sus resoluciones no son vinculantes, o sea, los estados no están obligados a aplicar las recomendaciones del instituto. Pero como esas recomendaciones eran hechas por los estadísticos más renombrados, académicos, algunos estadísticos, los directores de las oficinas de estadísticas de los países, tendían a hacer una recomendación bastante fuerte, más o menos como lo que hoy nos pasa, digamos, cuando viene un organismo internacional, el Fondo Monetario Internacional o Naciones Unidas, a decirnos, bueno, estos son los parámetros que ustedes tienen que tomar, los indicadores que tienen que tomar para tal temática. Bueno, digamos, tiene una impronta, no es una imposición, uno como Estado decide adaptarse a esos principios, pero al mismo tiempo es una intervención, digamos, fuerte en este sentido, ¿no? De que uno tiene que cumplir con esas resoluciones.
Bueno, esto es un ejemplo de cómo, digamos, a qué llevaba ese internacionalismo estadístico, ¿no? Porque, por ejemplo, se podía graficar, comparar el tamaño de las marinas del mundo en los distintos países. Ven el eje, a la izquierda está el eje de referencia y de la cantidad de marines, y después están comparadas las marinas de los distintos países. El más grande es obviamente Inglaterra, y después vienen otros países, Rusia, Italia, con los dibujitos, digamos, con los marineros más pequeños. La posibilidad de comparar esto estadísticamente también tiene que ver con la circulación de estas publicaciones estadísticas en estos espacios que yo les contaba recién, ¿no? Además, bueno, de que son también, estos espacios son ámbitos de formación de los estadísticos más jóvenes, ¿no? Como participaban los grandes estadísticos, los directores de las oficinas más importantes, también era un espacio de formación de los más jóvenes. Pero lo importante es que ahí se establecían las convenciones que intentaban regir las estadísticas internacionales y hacerlas comparables. Este, por ejemplo, es un gráfico sobre la inmigración, el aumento progresivo de la inmigración en la República Argentina en distintos años. Ven a las personitas que también se usaba mucho en el gráfico. El tamaño de la persona representaba magnitud. Entonces, ahí ven cómo los inmigrantes, los extranjeros van creciendo de tamaño, y eso tiene que ver, representa la cantidad de inmigrantes que va ingresando en cada año a la Argentina. Los estadísticos argentinos, digamos, de fines del siglo XIX, tienen estas temáticas como más prioritarias, ¿no? El movimiento demográfico con la natalidad, la mortalidad y la nupcialidad, que es el gráfico de líneas que ven a su derecha, y después la inmigración, contabilizar extranjeros, ¿no? Entonces, otra de las estadísticas más usuales en la Argentina, las estadísticas que se podían hacer a partir de los registros de aduana, o sea, qué se importaba y qué se exportaba. Esa es una estadística básica que llevaba adelante el Estado argentino, de importación y exportación a los distintos destinos, a los distintos países, ¿no? Que también esta concepción de comercio bilateral, ¿no? Que se exportaba a Inglaterra y que se importaba de Inglaterra. Entonces los gráficos respondían más o menos a la matriz del gráfico anterior que les mostré del intercambio comercial entre Inglaterra y Estados Unidos. Uno podría decir que, digamos, los estados pueden ser caracterizados por las preocupaciones que tuvieron cada uno en distintos momentos históricos y que se cristalizaron en sus estadísticas. O sea, uno podría ver qué estadísticas produce un estado y encontrar ahí las temáticas, las preocupaciones, los problemas que enfrentaran esos estados. O sea, hay una relación entre la evolución histórica del Estado y los cambios en los intereses de la investigación estadística, ¿no? Entre, digamos, las distintas formas de Estado que uno puede ver en el largo plazo y las estadísticas que produjeron esos distintos tipos de Estado. De manera, digamos, utilizando la tipología, uno puede modelizar distintos tipos de Estado que remiten a distintas formas, digamos, de distintos papeles que adoptaron los Estados y cómo estos papeles fueron cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Podemos pensar cuáles fueron las formas de actuar, las formas de la relación que establecieron entre Estado y mercado, cuáles son los niveles de injerencia, de participación del Estado en el mercado y qué tipo de estadísticas acompañaron estos roles cambiantes del Estado. Digamos, si uno piensa, digamos, modélicamente en el Estado liberal del siglo XVIII y del siglo XIX, en los grandes países capitalistas, puede ver que, digamos, el rol del Estado es, digamos, dejar hacer al mercado, ¿no? Cómo se pensaba la sociedad en el siglo XIX como un gran mercado donde el Estado tenía que tener una intervención mínima. A lo sumo tiene que tener una actitud activa en la lucha contra los corporativismos. Entonces, el principio liberal del laissez-faire es el que, digamos, regula o rige en los mercados. Entonces, estos estados de tipo más liberal
son los que se ven acompañados por un desarrollo de las estadísticas que yo les mencionaba recién, de comercio internacional, ¿no? Las estadísticas bilaterales entre países, qué importo y qué exporto de cada país. Se cuantificaban en cantidades y en precios. Digamos, esta es la estadística típica que se corresponde con un modelo de Estado liberal. También están las estadísticas demográficas, que como vimos vienen desde el siglo XVIII también, porque la población se consideraba un recurso, una fuente de riqueza. Son los brazos que pueden trabajar para esa producción agropecuaria, industrial, etcétera. Depende de la estructura económica de los estados. En nuestro caso, también aparecen las estadísticas de inmigración porque son los extranjeros, los brazos, la fuerza de trabajo, los brazos útiles para el desarrollo y el progreso de nuestro país. Vemos que después, si uno sigue la evolución histórica en estos tipos ideales, en los países de Europa Central, a fines del siglo XIX, se empieza a desarrollar lo que los estudiosos han llamado el Estado social o el Estado Providencia. Es un Estado que empieza a hacerse cargo de los problemas relacionados con que generan la industrialización y la urbanización creciente. Esto es los problemas en la explotación en la fuerza de trabajo, ¿no? Es entonces cuando se empieza a pensar el mercado de trabajo como un mercado diferente, no es posible dejar al capitalismo explotar a lo máximo posible el trabajo, porque si no se extermina directamente esa fuerza de trabajo. Deben haber ciertas protecciones que aseguren que ese trabajador, se pueda, recuperar para volver a trabajar en la industria al día siguiente. No se puede extinguir la fuerza de ese cuerpo, sino que protegerlo de algunas cuestiones vinculadas con la explotación de ese cuerpo, que son las enfermedades laborales, los accidentes. Entonces se desarrollan una serie de leyes sociales en estos países, como por ejemplo la reglamentación del horario laboral, el seguro por enfermedad o por el seguro por desempleo, el seguro por accidentes laborales. Todos son sistemas de seguros que son, el principio que funda el Estado social, que garantiza una serie de derechos, ¿no? A través de lo que se llamó la propiedad transferida, donde se mutualizan los riesgos para asegurar protecciones en los casos de accidentes, enfermedades. Entonces, estos sistemas de seguros se empiezan a establecer a fines del siglo XIX, con distinto cariz en cada país, pero bueno, la cuestión es que acompañando esta preocupación por las condiciones de trabajo y la explotación de la mano de obra y por proteger a los asalariados, se empiezan a desarrollar ciertas herramientas estadísticas, como las estadísticas sociales. En las oficinas, por ejemplo en Inglaterra y también en Francia, se empiezan a cuantificar las horas de trabajo, la cantidad de empleados, aquellos desempleados, los salarios. Y una de las herramientas estadísticas típicas es la encuesta sobre los presupuestos obreros, ¿no? Se llevan encuestas sobre cómo gastan, qué ingresos tienen las familias obreras y cómo gastan esos ingresos. También aparecen los primeros índices del costo de la vida, justamente para ver esta idea del poder adquisitivo del salario, ¿no? Que se puede medir por el gasto, cuánto aumenta o no el costo de la vida. Entonces, como vamos viendo, distintos tipos de Estado, distintas formas de intervención o de acción del Estado o de intervención en el mercado, promueven distintos tipos diferentes de estadísticas. Luego tenemos, ya hacia mediados del siglo XX, el desarrollo de lo que se llamó el Estado keynesiano, ¿no? Donde el Estado adquiere otro rol. Ya pasa a ser un partícipe más, un actor más en la economía, no solo a través de su inversión, sino porque es el promotor, el generador de la demanda que necesita el capitalismo para salir de la crisis, ¿no? Para salir de la crisis del 30. Entonces,
la idea más dominante es que el mercado es una instancia que debe ser regulada a nivel global y que le cabe al Estado alguna responsabilidad o alguna acción en cuanto a pilotear las grandes variables de la economía, ¿no? Es un piloto de tormentas para salir de la crisis. Entonces, aparece la intervención del Estado en algunos sectores como un actor económico o promoviendo la inversión, las inversiones en infraestructura, generando empleo. Entonces actúa sobre cuestiones que están ligadas también a tratar de emparejar o equilibrar no solo cuestiones económicas, sino también desigualdades de orden social. Justamente en paralelo al desarrollo de este Estado interventor, que tiene otro rol en la economía, que interviene activamente en la economía, aparecen otros instrumentos estadísticos. Se vuelven, digamos, no quiere decir que emergen de nada, sino que son desarrollos que a lo mejor venían siendo marginales de la estadística, que se adoptan y se incorporan y se masifican. O sea, los países empiezan a utilizar estos instrumentos estadísticos. Uno es la contabilidad nacional, justamente la cuantificación del Producto Bruto Nacional. Después los índices de precios, que yo les decía que habían empezado, se habían asomado a principios de siglo, pero adquieren otra envergadura y otra, digamos, se masifican en la segunda posguerra. Todos los países llevan índices de precio y además abarcan a toda la población, no solamente a los sectores obreros. Y bueno, se empiezan a desarrollar otros instrumentos como los análisis de coyuntura, los presupuestos económicos. Después tenemos, digamos, estos instrumentos son necesarios para que el Estado desarrolle este rol, digamos, de pilotear, de intervenir, de decidir qué acciones va a tomar para el mantenimiento de ciertos equilibrios globales en la economía. Después, digamos, en la década del 70, como sabemos, en los años 1970, 1980, hay todo un repliegue de este Estado interventor que tiene que ver con una crítica muy fuerte que se le hace al Estado respecto al gasto, lo dispensario de su gasto y a lo que se llamó el Estado elefantiásico, ¿no? El tamaño de los estados que respondían a este modelo keynesiano. Y emerge con fuerza el paradigma neoliberal que establece justamente el achicamiento del Estado, que dejar al mercado trabajar a través de un principio de libre competencia, porque él por sí solo, el mercado, iba a eliminar las distorsiones o los desequilibrios. En, digamos, ese Estado liberal que podemos retomarlo hasta nuestros días, en distintas expresiones en cada país, vemos también una transformación en las estadísticas, en las herramientas estadísticas que se desarrollan y que se utilizan. Entonces empiezan a haber nuevos instrumentos estadísticos, como por ejemplo el uso de los indicadores para evaluar las performances de los estados, ¿no? Entonces los rankings, los instrumentos de benchmarking, que son las comparaciones, por ejemplo, de cómo un estado invierte en relación a otros estados que son puestos como modelo, digamos, las estadísticas empiezan a cambiar sus funciones y sus utilizados. Surgen con muchas sus utilizaciones, surgen con muchas fuerzas los rankings y se abre todo un debate respecto del PBI, que no está tan presente en la Argentina, pero está muy, muy presente en las instancias internacionales de estadística, ¿no? Estos congresos internacionales de estadística. Si el PBI es una buena medida o no para cuantificar el bienestar, si en realidad cuantifica solamente la producción de un país y no está hablando, cuánto habla del bienestar experimentado, vivenciado, la calidad de vida que ofrece ese país para su población. O sea, está muy cuestionado cómo mide, qué significa que un país tenga un ingreso alto, qué nos dice respecto de cómo vive esa sociedad, y se están desarrollando muchos otros indicadores sobre la felicidad, indicadores de orden subjetivo sobre el bienestar, la felicidad de las personas que viven en esos países. Digamos, hay un cambio bastante notorio en los modos, los instrumentos estadísticos que se privilegia. Otra de las características, y esto para ir cerrando y para dar pie a nuestra actividad, la actividad que les voy a proponer ahora en el corte,
Otra de las características a las que fueron asociadas las estadísticas es cómo contribuyeron durante todo el siglo XIX fundamentalmente, pero también posteriormente, en la construcción de una imagen de la nación. Digamos, nosotros sabemos por la historiografía que la educación fue una de las herramientas más importantes en construir, por ejemplo, en la Argentina, una identidad nacional, ¿no? La historia es otro de los discursos, de las herramientas que permitieron, digamos, construir una identidad como país, ¿no? Una memoria colectiva compartida hacia la configuración de una identidad nacional. Algunos trabajos destacan hoy en día que también las estadísticas son un medio, una herramienta para construir la existencia de esa nación. Digamos, las estadísticas como un instrumento que, digamos, que describían o expresaban a los estados, aparecen dándole como materialidad a una identidad que todavía es abstracta, que es la nación, digamos, en un proceso que todavía el Estado se está conformando, como en el siglo XIX, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX en la Argentina, donde ese Estado estaba constituyéndose, construyéndose. ¿Qué era la nación? Bueno, la estadística en ese entonces aparece como un lenguaje que a través de los censos y las recopilaciones de estadísticas administrativas expresa esa identidad nacional. Sobre todo haciendo, digamos, con dos tipos de construcciones. Por un lado, porque al interior del territorio homogeneiza las distintas, digamos, a la población, las distintas poblaciones que existían y que convivían en la Argentina. Digamos, las poblaciones originarias, las comunidades indígenas, los inmigrantes, los nacidos, ya las generaciones de nacidos en la Argentina, las comunidades afroamericanas, digamos, esa heterogeneidad poblacional, digamos, se homogeneizaba a partir de mostrar un número que era la cantidad total de población a través de un censo. Entonces, por un lado, las estadísticas pueden homogeneizar y al mismo tiempo hacen otra operación que es diferenciar a una nación respecto de otras. En esas tablas y esos gráficos estadísticos donde se comparan las distintas naciones, lo que hacen, bueno, es mostrar la diferencia en cuanto a población o en cuanto a modo de producción o en cuanto a cantidad de inmigración de un país respecto del otro. Entonces, esto también contribuye a darle entidad a una nación como tal. Digamos, hay varios trabajos que estudiaron esta capacidad de las estadísticas de construir una imagen unificada de una nación. Es muy interesante el caso de Italia porque la historiadora que estudió este caso dice que, digamos, las estadísticas incluso contribuyen a generar esta imagen previamente a la unificación del Reino de Italia. Digamos, aún antes de que esa Italia se institucionalizara, se creara como un país, un único país, cuando estaban en puja, digamos, en tensión los distintos principados, las estadísticas fueron las herramientas de los pronacionalistas, ¿no? de quienes consideraban viable la unificación del Reino de Italia, ¿no? Que consideraban que era viable que Italia se convirtiera en una única nación. Entonces ella, la historiadora, da cuenta de cómo todas estas publicaciones de estadísticas tendían a mostrar la viabilidad de esa unificación, de esta construcción de una identidad. Y luego, digamos, luego de la unificación, esas estadísticas también fueron utilizadas, digamos, por la élite política del país, la élite liberal del país, para tener estas intervenciones sobre los problemas que se encontraba, digamos, los problemas a resolver en esa nación, ¿no? Los problemas sociales en el sentido más clásico que les venía yo contando antes con las estadísticas europeas del siglo XIX. Sin embargo, lo propio de la experiencia italiana, de la evolución de las estadísticas, tienen que ver con su anticipación a la unificación del país y su contribución a formar la nación, digamos, a crear esa nación como tal. Entonces, por eso tienen muchas veces las estadísticas este papel constitutivo, ¿no? De darle materialidad a una concepción, una entidad que es la nación, que es totalmente abstracta, digamos, en sus términos.
Los censos también en Argentina tuvieron este rol. Claro, digamos, no tuvieron un rol tan predominante como fue la construcción de la identidad nacional a través de la escuela, ¿no? En las fiestas patrias, en los emblemas, en la bandera. No tienen este rol tan masivo porque, bueno, las estadísticas no circulaban tan ampliamente en el siglo XIX, pero sí operaba, digamos, hacían efectiva esta operación de uniformización y diferenciación respecto de otras naciones. Entonces, las estadísticas contribuyeron justamente a generar esta imagen de la nación argentina ante otros países. Por ejemplo, se utilizaban las obras estadísticas de la Argentina, se enviaban al exterior como una forma de propaganda, como una forma de traer inmigrantes a la Argentina, ¿no? Eran parte de la política de tracción de inmigrantes al país. Esos censos que contribuían a crear una imagen de la nación también operaban, digamos, selectivamente en algún punto con la población que existía, la población material que existía en la Argentina, invisibilizando algunas zonas y mostrando, resaltando otras. Esto es muy interesante. Hernán Otero, que es un historiador también del CONICET, lo analizó a través de las preguntas que hacían los censos en el siglo XIX, ¿no? Para él construyeron un paradigma censal que tuvo efectos de realidad, digamos, que construyó una imagen respecto de la nación que fue después recuperada, muy utilizada y naturalizada por propios y ajenos, digamos, ¿no? En la historia y en otros espacios. Entonces, mirando qué preguntas hacía el censo y cómo preguntaban, él dio cuenta de las operaciones que hace la estadística, las elecciones que hace el estadístico para construir, digamos, que tiene como resultado la construcción de una imagen de la nación. Por ejemplo, no sé, en el caso de los pueblos preexistentes, las comunidades originarias, los primeros censos no los cuantifican, digamos, no le aplican una cédula a los indios, sino que los estiman. Y quien los estima es, digamos, el jefe militar del área de fronteriza, es el que estima más o menos cuántos indios habrá. Digamos, no son una población de relevancia para el censo nacional, porque, digamos, los primeros censos tienen una matriz, básicamente una matriz de pensamiento liberal, donde lo que importa es el ciudadano. Entonces lo que importa cuantificar son los habitantes del territorio argentino. Y estos son los ciudadanos. Tampoco, digamos, tiene interés por contabilizar, por ejemplo, a los negros, digamos, que es una pregunta que estaba en los censos coloniales y que, por ejemplo, la pregunta sobre el color, digamos, la raza, está presente en otros censos en Latinoamérica. En Brasil es muy importante, en Estados Unidos se cuantificaba. En cambio, los estadísticos argentinos la desechan porque consideran que no es posible llevar adelante esa cuantificación. Entonces conocemos hoy poco respecto de cuál era la cantidad, la extensión de la población negra en Buenos Aires o en el país, porque estuvo invisibilizada por la decisión de los estadísticos de no cuantificar, de no preguntar por la raza. Y esto tenía que ver también con un criterio metodológico, si se quiere, porque ellos consideraban que era muy difícil, dada la mestización y la paleta de colores, establecer desde el exterior que el censista estableciera el color o la raza a la que pertenecía la persona. Entonces, a contramano de muchos otros censos de la región, se decide no censar la raza, no preguntar sobre la raza. Bueno, hay una serie, digamos, esto da cuenta de la serie de selecciones que se hacen a partir de qué se pregunta o no se pregunta en un censo, o cómo se clasifica la población. Los modos de clasificación de la población también nos permiten ver algunas cuestiones y invisibilizar otras. El caso de por ejemplo, de los extranjeros. Si uno ve las obras censales, las obras estadísticas que se publicaron, la condición de nativo o extranjero estaba en casi todas las tablas estadísticas. Era muy importante para los estadísticos saber si la cantidad de hombres y mujeres eran extranjeros o nacionales, si los tipos de ocupación, a qué se dedicaban las personas, cuál era su actividad económica entre nacionales y extranjeros, si accedían a la propiedad de la tierra nacionales o extranjeros. Es como un elemento muy importante en los censos
Y tiene que ver también con esto de mostrar, por ejemplo, a través de las tablas, la importancia, cómo se recibía el extranjero en el país, ¿no? Hay digamos, el efecto que tiene esta constatación de tablas estadísticas de la extranjería de la población tiene que ver con una asimilación rápida del extranjero a la Argentina. Era muy importante saber, digamos, porque cómo este extranjero se mezclaba, formaba parte ya de la sociedad argentina. Bueno, la demografía entonces, por estas cuestiones, es una ciencia que va a ser muy importante también en la construcción de una imagen de la nación. A través de esto, de los censos y la lectura de esos censos y la descripción de los movimientos demográficos, la composición demográfica de la población. Entonces, lo que plantean los estudios respecto de los censos en la Argentina muestra justamente cómo estos censos tendieron, estos censos de fines del siglo XIX, a homogeneizar la población, a licuar ciertas composición de la población que tenía que ver con las comunidades originarias o los negros y a reforzar esta idea de la mezcla de razas, de la integración de los pueblos en el territorio argentino. Yo les propongo, si quieren, para hacer un corte, para no agotarlos tanto, hacer un trabajo con un texto que le envié a Mónica, que creo que ella lo va a distribuir, que es sobre las estadísticas de los pueblos indígenas en los censos de población. Esto más o menos que yo les estuve contando, es un texto relativamente corto que salió en la revista Ciencia Hoy, que trae justamente por un tema de actualidad esta cuestión, ¿no? Porque ustedes saben que se discutió mucho hace unos años la introducción de la pregunta, digamos, en el censo de las preguntas sobre las comunidades indígenas en la Argentina, ¿no? El reconocimiento de la identidad indígena entre la población. Como esto generó cierta controversia, cómo medir la población indígena en nuestro país, bueno, eso nos retrotrae también a estas cuestiones que aparecían en el siglo XIX, ¿no? Y la historia siempre nos sirve para pensar los problemas de actualidad. Les propongo, si querés, Mónica, trabajar con el texto en grupos, cada uno en su lugar de... La propuesta del trabajo en grupo es leer el artículo de las estadísticas de los pueblos indígenas, analizar primero la inclusión o la exclusión de la temática indígena a lo largo de la historia y qué significado tiene en la actualidad, ver esto, ¿no? Después, el segundo punto, analizar las tensiones relativas a la definición de las clasificaciones censales. El tercer punto, las cuestiones políticas que aparecen ahí mencionadas en el texto asociadas al tema de la medición de la raza. Y por último, traernos una reflexión de cuál es la posición de cada uno de ustedes respecto del debate en torno a la etnización de los censos de población, ¿sí? El debate que plantea el censo, bueno, cuál es la postura de cada equipo, de cada uno de los participantes. Esos serían los 3 puntos de las consignas. Bueno, bárbaro. Entonces nos vemos nuevamente en media hora. Gracias.